que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aleluya. Bendito eres tú, Señor Jesús. Use sus palmas. Aleluya. Y con gozo alabe el nombre de nuestro Dios. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero y todo el día sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y todo el día sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¿De dónde? De Israel. Aleluya. Oh, bendito eres tú, Señor. Regocíjate en su presencia y me gozaré. Me gozaré. Y me gozaré. Me gozaré. Y me gozaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, y me gozaré. Dígalo. Me gozaré, y me gozaré, y me gozaré, y me gozaré, me gozaré, me gozaré. Aleluya. Regocíjese en la presencia del Señor en esta mañana. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Bendito eres tú, Señor. Y a su nombre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los
que sueña. Dile: mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor. me ha hecho libre. Diré: así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré en tu presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Ítalo, ¡hey! Oh, bendito eres tú, Señor. El Señor ha exhibido su espada por su pueblo, por sus hijos. Aleluya. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho como y ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder y derrotó potestades. Es Jesucristo el Rey, y Dios ha tornado en el cielo y ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hendieron y el mar huyó. ¡Hey! ¡Aleluya! Oh, bendito eres tú, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Vamos a gritarlo fuerte. ¡Hey! ¡Hey! Entonces grite con todo su corazón y un grito de guerra. ¡Hey! Oh, santo eres tu Señor Jesús. Oh, bendito. Usa sus palmas. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder en libertad, en la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Dios. Dile: no
evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová y hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, a salvación en mi corazón. ¡Hey! Salvación en mi corazón. Oh, bendito eres tú, Señor. Dile, hoy me encuentro en coros y hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies y no me cansaré, es salvación en mi corazón. Levante sus manos ahí donde está. Y vamos a declarar en esta mañana que tenemos un Dios que es bueno. Y bueno es Dios. Bueno es Dios, Y bueno es Dios. bueno es Dios, Y bueno es Dios. Y bueno es Dios. bueno es Dios, Y bueno es Dios. 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 ¡Hey! Hay salvación. Un regocijo. ¡Hey! 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 Y hoy me encuentro, y hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Y hoy levanto mis pies, no me cansaré, es salvación. ¿En dónde? En mi corazón. Aleluya. ¡Hey! Vamos a remolinear en su presencia. ¡Hey! ¡Oh, aleluya! Dile, hay muchas formas. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora, ¿cómo? Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil. Dile, remolineando, 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 celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Hey! Y a su nombre dale la gloria al Rey. Dile, remolineando, 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 celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil. Díselo. Por
Levántale una oración a tu Rey. Dale una ofrenda de palmas al que vive. Dale una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Oh, bendito eres tú, Señor Jesús. En esta mañana, Señor, nos acercamos a tu presencia, sabiendo, Señor, como dice tu palabra, que podemos entrar confiadamente, Señor, hasta ti. Señor, dice tu palabra, Señor, que aunque nosotros, Señor, seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor, con tus hijos, con tu pueblo. Gracias, Señor, por mostrarnos tu fidelidad, tu gran amor y tu misericordia, Señor Jesús. Hoy vamos a cantarle: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Dile: tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Podrías tú levantar tus manos ahí donde estás y decirle al Señor: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Es grande tu fidelidad, Señor. Vamos a levantar nuestras voces, cantarle al Señor: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito. Dile: grande es tu fidelidad, Señor. Es tu fidelidad, oh, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Oh, tu fidelidad es incomparable, Señor. Es incomparable. Y hoy, Señor Jesús, queremos adorarte, Señor, a esa fidelidad que
que es tan grande, Señor Jesús. Esa fidelidad que es tan grande, Señor. Esa fidelidad que es tan grande, Señor. Oh, te adoramos. Hoy te adoramos, Señor. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición poder saludarlo, poder bendecirlo, mi amado hermano, y siempre con el anhelo en nuestro corazón de traer una palabra de bendición para cada una de sus vidas. Así que le agradecemos profundamente al Señor, le honramos y le suplicamos que Él nos pueda bendecir grande y poderosamente a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús estamos muy, muy agradecidos y suplicamos al Padre que Él siga obrando en cada uno de nuestros corazones. Vamos a presentarnos delante de Él, vamos a suplicarle al Padre su bendición, su respaldo, su misericordia sobre cada una de nuestras vidas que tanto lo necesitamos. Así que acompáñeme, hermano, y hacemos una oración para pedirle al Padre su dirección. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos en esta hora, te suplicamos, te pedimos por amor a tu nombre, que tú te puedas manifestar grandemente en cada corazón, en cada vida. Dios mío, estamos conscientes, Padre, de que hay una necesidad en cada uno de nosotros y la necesidad es para poder recibir aquello que viene de parte tuya. Por favor, háblanos, por favor, bendícenos, por favor, testifica, Señor, en nuestro espíritu de tus verdades, Señor, y tus principios que nos ayuden a caminar agradándote en todas las cosas. Por favor, te lo estamos pidiendo, papito lindo, te lo suplicamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hay momentos, hermanos, en los cuales quizás nosotros nos imaginamos a aquellos hombres de los cuales testifica la Biblia, los llama como héroes de la fe. Algunos de ellos fueron descritos, pero otros ni siquiera fueron escritos, pero son tremendos hombres de Dios. Pero cuando pensamos en ellos, nos imaginamos a personas pues que no eran como nosotros, es decir, nos imaginamos como superhéroes, perdóneme que lo diga. Es decir que algo había en ellos, estoy hablando en el aspecto natural, que algo tenían que nosotros no tenemos hoy. Y la verdad, hermano, es que es un concepto muy equivocado, porque estos hombres, tal como testifica la palabra del profeta Elías, eran hombres semejantes, con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que tenían las mismas debilidades, los mismos problemas. Pero una cosa fue lo que ellos hicieron y decidirse a servir, a seguir, a honrar a Dios por sobre todas las cosas, y Dios los escogió para cosas grandes. A pesar de tener sus debilidades. Y cuando nosotros empezamos a ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una variedad, una cantidad realmente innumerable de siervos de este tipo. Siervos que hicieron cosas que uno se queda admirado, como el apóstol Pedro, que dice la Escritura que cuando él salía de su casa, hermano, y llegaba a las plazas, la sombra de Pedro que tocaba a los enfermos, esto lo sanaba. Imagínese usted qué tremendo, ¿verdad? Ya era la sombra de Pedro la que todos anhelaban, ¿verdad? Porque sabían que ahí había sanidad. Y claro, todo esto tiene una explicación, yo no me quiero detener en eso. Lo que quiero decirle es que hombres con sentimientos, hermano, con debilidades, pero la verdad, hermano, es que sí era muy, muy importante que nosotros entendamos que tenían todo ese tipo de situaciones. También con temores. Y dentro de esos temores, hermano, cuando empezamos a revisar, por ejemplo,
recordando a Elías, por el temor aquí no es por el amor a una mujer, sino por el temor a una mujer, hermano, salió huyendo y se fue a esconder. Es decir, que habían temores tremendos, ¿verdad? El mismo David tenía sus temores y él lo expresa en uno de los salmos, pero él mismo dice que de todos esos temores el Señor nos va a librar. Pedro tenía sus temores ahí, hermano, cuando tuvo que ser confrontado por Pablo, ¿verdad? Porque habían ciertos temores, porque cuando él negó al Señor, usted se recordará que le dijeron, tú eres uno de ellos, y él por temor a que le hicieran algo, dijo, yo ni siquiera lo conozco, y hasta llegó a pronunciar palabras realmente desagradables. Así que, hermano, hay muchas situaciones que cuando nosotros empezamos a analizarlas, cuando nosotros empezamos a verlas, realmente, hermano, nos damos cuenta que estos hombres pues tenían muchas situaciones. Dentro de esos temores, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, hermano, pues tenía ciertos temores y él lo expresa en la mayoría de cartas, él expresa sus temores, y uno de ellos es que él tenía temor de que la iglesia pudiera ser desviada, que la iglesia pudiera ser extraviada de la fidelidad al Señor. Y pensando en esto, hermano, me lleva a ver allá al huerto que una de las cosas que hizo la serpiente fue engañar a la mujer, haciéndole creer que el árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual estaba prohibido que ellos comieran del fruto, era una fuente de sabiduría. De hecho, hay una versión que así lo dice, que el diablo la serpiente le hizo creer que lo mismo, ¿verdad? A la mujer, que ese árbol era una fuente de sabiduría. Y yo creo que no le mintió en cierta manera, ¿verdad? Pero la engañó porque el tiempo en el que ella estaba comiendo no era el tiempo que Dios tenía determinado. El punto es que, hermano, aunque ese árbol podía ser fuente de sabiduría, no era lo que Dios había establecido para que ellos pudieran adquirir esa sabiduría, sino que veo yo en el libro de Santiago que el Señor dice que si alguien es falto de sabiduría, pues que la pida a Dios, el cual será amplio para poder dar. Porque nosotros, hermano, siempre Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Así que eso fue una tremenda bendición, hermano, de parte de el Señor, el dejarnos una forma, un método, una manera como nosotros podamos adquirir la sabiduría. Y ahí dice, hermano, que lo que tenemos que hacer es clamar. Sin embargo, fíjese, también dice Santiago que muchos piden y no reciben porque piden mal. Entonces, no solamente hay que pedirla, sino que también hay que buscar las maneras como Dios dejó establecido. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que la sabiduría es una dimensión a la que nosotros tenemos que accesar, a la que nosotros tenemos que llegar para adquirir toda esa sabiduría. Y viendo en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos, me doy cuenta, hermano, que hay una forma como Dios establece que nosotros podemos adquirir esa sabiduría. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vayamos aquí al libro de los Salmos, al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Ese es un verso bien conocido. Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Fíjese que me llama mucho la atención porque, hermano, es como que dijéramos el temor al Señor. Lo voy a poner aquí. No es que estoy poniendo una traducción de la palabra esta, sino que solamente, hermano, lo estoy interpretando. El temor del Señor es la puerta de la sabiduría. Aquí lo podríamos traducir de esta manera, porque al final de cuentas, hermanos, si es el principio, ahí está la puerta. Pero llama la atención, después dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces yo veo que algo que es muy, muy importante es el hecho,
hermano, de que nosotros no despreciemos la instrucción, porque a través de la instrucción Dios va a traer la sabiduría, pero por supuesto por la puerta llamada temor. Es decir, el hombre temeroso de Dios, hermano, se le abre la puerta de la sabiduría. El hombre que ha dejado que el temor de Dios se establezca, ha aprendido el temor a Dios, ha desarrollado el temor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se le abre la puerta de la sabiduría. Pero, hermano, tenemos que entender que esa puerta tiene una llave. Y esa llave es la instrucción. Entonces, cuando nosotros nos dejamos instruir, por supuesto que, hermano, tenemos que entender que la instrucción que viene de parte del Señor hoy en día es a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha elegido ministros para que nos lleven esa instrucción a nuestra vida. Entonces, aquí, hermano, hay una llave para entrar y apropiarnos de la sabiduría, y es la instrucción. Entonces, no desprecies la instrucción. Mucha gente hoy en día rechaza la instrucción. Sigamos porque ahora, fíjese que esta misma frase que está aquí, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, aparece 3 veces en la Biblia, 2 veces en el libro de Proverbios, una en capítulo 1, verso 7, otra en capítulo 9, verso 10, y otro en el libro de los Salmos 111 o 110, verso 11. Entonces, ahora dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento. Recuérdese, la instrucción trae conocimiento, y el conocimiento del Santo, el conocimiento del Señor trae inteligencia. Entonces, hermano, aquí podemos ver la otra llave. Y la otra llave, hermano, se llama conocimiento. Pero entonces empezamos por la instrucción. ¿Te gusta la instrucción? Recibe la instrucción, porque, hermano, el apóstol Pedro dice que toda la escritura es útil para enseñar. El apóstol Pedro y creo que es el apóstol Juan, el apóstol Pablo, hermano, dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura es útil. Entonces, nosotros recibimos la instrucción. Esa es la primera. Metes la llave y le das una vuelta o media vuelta, por decir así. Luego viene el conocimiento, porque la instrucción trae, hermano, implícito el conocimiento. Entonces, ahora ya tienes conocimiento, ya das la otra vuelta de la llave. Ya casi estás abriendo. Pero mire, no voy a tener demasiado aquí, porque habría mucho que hablar de esto, ¿verdad? Por ejemplo, me viene a la mente ese pasaje de Oseas. Dije que no me iba a detener y ya me estoy deteniendo. Me viene a la mente ese pasaje de Oseas capítulo 4, versículo 6, que por cuanto rechazaste el conocimiento, Dios también te desecha del sacerdocio. Entonces, mire qué tremendo. Pero ¿dónde empieza todo? Con la instrucción. Con la instrucción. Es que mire, sería para todos nosotros los cristianos mucho más fácil recibir el conocimiento si el Señor de una manera directa presentara ese conocimiento. Pero me doy cuenta, hermano, que el Señor no lo presenta de manera directa, sino que pone hombres que Él escoge para que ese conocimiento se desarrolle en nuestra vida. Ahora, entonces yo veo aquí, hermano, lo primero sería la instrucción, lo segundo, el conocimiento. El conocimiento, ya la instrucción desarrolla ese conocimiento. Ahora, cuando nosotros tenemos el conocimiento, entonces según el Salmo capítulo 111, versículo 10, otra vez el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ahora mire con qué lo asocia: buen entendimiento. Tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Entonces, hermano, aquí por lo menos podemos ver 3 cosas, porque el entendimiento sería la otra parte, hermano. Es decir que, por decirlo de esta manera, podríamos verlo como 3 llaves, pero una llave que hay que darle 3 vueltas. La primera es recibir la instrucción, la segunda es, hermano, atesorar el conocimiento, y luego el conocimiento tiene que traer, hermano, definitivamente el entendimiento, para que después del entendimiento, entonces ya viene, hermano, el caminar que yo le he puesto, que es la revelación, o es cuando la palabra se hace rema en nosotros. Entonces, estas 3 cosas aquí son importantes. Número 1, instrucción. Instrucción. Número 2 sería conocimiento. Y número 3 sería entendimiento.
Y mire entonces, hermano, cómo el Señor nos lleva. Y eso es para poder entrar a la sabiduría. Entonces, nosotros necesitamos hoy en día la sabiduría, porque si no tenemos la sabiduría, hermano, realmente no vamos a poder caminar. Pero no estoy hablando de una sabiduría humana, no estoy hablando de una sabiduría terrenal, no, estoy hablando de una sabiduría, hermano, que proviene de parte del Señor. Ok. Entonces, mire, yo he venido platicando ya de este tema que yo le he llamado la batalla de primogénitos. ¿Y por qué empecé a hablar de la sabiduría? Porque la sabiduría tiene un primogénito, hermano. Y ahorita lo vamos a ver, esto ya lo hemos platicado con usted, pero si alguien no lo ha visto, yo hago un resumen así muy, muy breve. Primero, pues tenemos que entender que hay una batalla de primogénitos. Y aquí lo dice, hermano, devora su piel la enfermedad. Y dice, devoran sus miembros el primogénito de la muerte. Entonces yo de aquí deduzco, hermano, que la enfermedad es el primogénito de la muerte, ¿verdad? La enfermedad es el primogénito de la muerte. Así que nosotros nos tenemos que cuidar, porque como hemos dicho, la muerte envía sus mensajeros constantemente con el propósito, hermano, de que nosotros podamos a veces no discernir, ¿verdad? Que es un mensaje que está enviando la muerte cuando llega una enfermedad a nuestra vida. Pero el Señor nos ha dado la sabiduría para que podamos entender estas cosas y que podamos batallar en contra del primogénito de la muerte. Ahora veamos aquí lo que dice la Escritura. Ahora, Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que sí, porque por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él participó igualmente también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte. Esto era lo que sucedía cuando el diablo gobernaba, hermano, nuestra vida. Había temor a la muerte. Recuérdese que el enemigo siempre, hermano, trabaja en base al temor. Por eso es que una persona que está infundiendo temor para que los demás hagan cosas o que obtener un beneficio o cualquier tipo de situación y siempre se genera a través del temor, está siendo ministrado de parte de las tinieblas, porque el Señor nos vino a liberar a nosotros de todo temor. Y entonces dice, estaban sujetos a esclavitud. Es decir, que el temor a la muerte, hermano, infundía esclavitud en la vida de las personas. Pero Jesucristo nos vino a ser libres por supuesto de la muerte, nos vino a ser Él, pero también del temor. No solo la muerte, sino el temor. Ahora, Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es muy importante, hermano, que fue oído. Quiero remarcarle esto, fue oído. Jesús fue oído, hermano, a causa de su temor reverente. Es decir, que el temor hace que nosotros seamos escuchados en el cielo. Fíjese, hermano, que el Señor nos liberó del temor de miedo para que ahora nosotros aprendamos lo que es el temor reverente. Pero entonces cuando nosotros clamamos teniendo temor, esto nos da la seguridad, hermano, que el Señor nos escucha a nosotros. Y eso lo dice aquí la Escritura. Entonces, el Señor fue oído en el cielo porque Él tenía temor reverente. Nosotros vamos a ser oídos en el cielo porque tenemos temor reverente. Ahora, Proverbios 14, 27 dice, el temor del Señor es fuente de vida. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Por favor, note aquí que el temor al Señor nos hace evadir. Fíjese, Jesús se presentó en la cruz y ahí clamó, según lo dice, con clamor y lágrimas. Antes de ser puesto en la cruz. Estaba, según Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, dicen los estudiosos que eso se refiere cuando él estaba en el monte Getsemaní. Entonces fue con el Padre y le dijo, Padre, si te es posible, pase de mí esta copa. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero entonces el Padre le dijo, sí, hijo, yo quisiera librarte de esa muerte, pero
Mi voluntad es que tú mueras por la humanidad. Entonces, cuando él, hermano, entendió que era la voluntad de Dios, del Padre, que él muriera por la humanidad, entonces dijo, yo no quisiera morir porque tengo temor, pero por mi temor reverente, ahora te pregunto, ¿es esa tu voluntad? Sí, le dijo el Padre. Ok, yo por complacerte a ti voy. No porque quiera sufrir, sino por complacerte a ti voy. Y entonces el Padre, hermano, el Hijo, perdón, fue y murió en la cruz del Calvario. Pero sí lo oyeron por su temor reverente. Ahora, entonces vea aquí, el temor del Señor es fuente de vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el temor de Dios en nosotros? Que evade los lazos de la muerte. Cuando tú y yo perdemos el temor a Dios, entonces lo que sucede, hermano, es que prácticamente es como que bajaran nuestras defensas y la muerte, hermano, con toda libertad a través de las enfermedades puede llegar a nuestra vida. Por eso es que un hombre, yo no estoy diciendo que un hombre que teme a Dios nunca va a morir, no, estoy diciendo que Dios lo guarda. Bueno, y pues Dios también tiene un tiempo determinado y amén, pero hermano, el primogénito de la muerte no va a tener potestad sobre nuestra vida si nosotros tememos al Señor. Ok, espero estarme dando a entender y es que ya me detuve bastante aquí. Ahora, volviendo a este pasaje, a uno, porque ya vimos que son tres, pero volviendo a este pasaje, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir que, hermano, y esta palabra principio ya la hemos analizado y ahí se la voy a poner en un momentito. Esta palabra, hermano, puede ser interpretada como lo primero, como lo más importante, y entonces entendimos por qué la palabra reshit y entendimos que esta la podíamos interpretar como primicia, pero también como primogénito. Entonces podríamos decir que el temor al Señor es el primogénito de la muerte. Ok, vayamos aquí para ver esta palabra. Aquí se la pongo, hermano. Aquí está precisamente lo que le decía: primer fruto, primicia, principal, principio, comienzo. Y esta palabra reshit, que tiene la misma connotación de la palabra allá en el libro de protón, ya en el Nuevo Testamento, que es una palabra griega, que también es lo primero en orden, en jerarquía, en tiempo, en rango. Entonces es el mismo concepto que da aquí. Entonces, hermano, entonces sí podemos interpretar de esta manera, según lo puse yo aquí. Esta ya es una interpretación que yo le estoy dando, hermano. El temor del Señor es el primogénito de la sabiduría, el primogénito. Entonces, cuando nosotros, hermano, queremos batallar en contra del primogénito de la muerte, vamos a hacerlo a través del primogénito de la sabiduría, del principio de la sabiduría. Ok, entonces yo creo que ahí, hermano, podemos de alguna manera estar claros con respecto a esto. Ahora, yo quisiera, porque mire, hemos empezado a ver esto desde diferentes ángulos. Si usted se recordará, yo quisiera solamente citarle este versículo del Salmo 34:12 en la versión latinoamericana, donde el salmista dice: vengan hijos y pónganme atención, quiero enseñarles el temor al Señor. El temor del Señor. Entonces hay un llamado, hay una exhortación, hay un llamado de atención para que nosotros vayamos y aprendamos el temor a Dios. Porque el temor a Dios, como bien lo hemos dicho en otras oportunidades, no es algo, hermano, que ya se trae consigo mismo, sino que el temor de Dios hay que aprenderlo. Y aquí el salmista dice que el temor a Dios lo aprenden los hijos. Entonces, hermano, el temor de Dios no es para todos, el temor de Dios es para los hijos. Todos los hijos deben de aprender el temor a Dios, desarrollarlo, porque de esa manera vamos a estar batallando. Claro, no solo contra la enfermedad, yo en este momento lo estoy enfocando, pero hay muchas otras cosas para las que sirve el temor a Dios y que de alguna manera lo hemos venido estudiando. Entonces quiere decir que todo hombre, toda mujer que tiene temor a Dios va a tener siempre una batalla, va a estar luchando no solo contra enfermedades físicas, sino contra diferentes cosas. Entonces el temor a Dios es la fuerza, es un arma que Dios le ha dado para que él pueda librar las batallas que se le presentan constantemente. Así que pues yo quisiera entrar a analizar algunos hombres ahora, hermano, que la Biblia dice
que son hombres que fueron temerosos de Dios. Yo sé que habrán muchos, hermano, pero yo quisiera hablar de algunos de ellos que la Biblia los cita por nombre, ¿verdad? Porque hay algunos otros que dice, y fulano de tal era temeroso de Dios, pero hay otros, hermano, que la Biblia sí les da el nombre. Entonces me interesa esos personajes. Vayamos aquí a la Escritura. Mire lo que dice Génesis capítulo 22, versículo número 12. Versión textual. Dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces fíjese qué tremendo, porque aquí está hablando de Abraham. Usted esa historia la conoce muy bien, hermano. Y está testificando cuando Abraham está a punto, hermano, de matar a su hijo. Y usted sabe todo lo que tuvo que pasar Abraham. Subió al monte, edificó el altar, hermano, y cuando ya lo iba a sacrificar, el ángel le dijo, detente. Pero mire por qué le dice, detente, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Y le dijo, pues yo conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Mire, y esto lo hemos enfocado desde el punto de vista, pues, que Abraham necesitó poner en orden sus prioridades, porque no las tenía en orden, no las tenía de la mejor manera. Usted se recuerda que cuando Abraham, hermano, había recibido la promesa, el hombre era un edificador de altares. Y hermano, edificó por lo menos 3 altares, edificó donde él ahí se comunicó, donde tuvo relación, donde tuvo comunión con el Señor. Ahí presentó sus sacrificios, sus ofrendas, ahí a Abraham. Pero resulta que cuando ya vino la promesa, entonces Abraham se descuidó en ese aspecto, se dedicó más a su hijo, y entonces fue cuando Dios le tuvo que poner el orden. Pero ahora le dijo, ya veo que sí eres temeroso de Dios, solo que se te había desviado un poquito, solo que habías puesto demasiada atención a lo que yo te di y no a mí, que yo fui quien te lo di. Es decir, que el Señor lo llama al orden, el Señor lo establece para que él pueda darse cuenta de dónde estaba caminando. Pero entonces ahora yo me doy cuenta aquí, hermano, que nosotros necesitamos entender que había un problema en Abraham. Había un problema y él estaba batallando. Mire, hermano, él antes de llamarse Abraham se llamaba Abram. Y Abram significa padre. Abraham también significa padre. Solo que uno era padre enaltecido y el otro era padre de multitudes de pueblos. Entonces si se llamaba Abram, que era padre enaltecido, entonces, y había sido obediente, hermano, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, había una administración en su corazón que necesitaba él batallar en contra de esa situación, hermano, porque yo me doy cuenta aquí, hermano, que él menospreció de alguna manera a Dios. Sí le obedeció, sí, pero el hecho de que él pusiera más su atención en el muchacho significa que había algo ahí. ¿Y cuál era el problema que había en Abraham? El enaltecimiento. Es decir, que él en algún momento se humilló, pero no se humilló, hermano, no se humilló por convicción, se humilló por cierta conveniencia. Perdóneme que se lo diga. Yo sé que usted va a decir, pastor, pero ¿de dónde está deduciendo usted eso? Es que lo veo en la palabra, hermano. Sí, porque ahora le prometen a su hijo. Y entonces, hermano, como le prometen a su hijo, pues entonces él se humilló. Pero realmente, ahora aquí la mayor humillación que pasó a Abraham fue cuando le piden al hijo. Y ahí él tiene que rendirse y él tiene que entregarse. Y ahora le dice, sí, tú eres temeroso, pero hay cosas que había que corregir. Entonces, Abraham está batallando contra esa altivez, contra ese orgullo que le había sido ministrado quizás en la casa de sus padres, quizás en Ur de los Caldeos. No sé si era la administración del lugar donde él se desarrolló, si era la casa específica de su padre donde él fue ministrado con esto. Pero lo que yo veo es que había una batalla, él tuvo que batallar y el Señor tuvo que trabajar en Abraham en varias oportunidades. Porque, hermano, es que mire, una persona que le salen bien las cosas, a pesar de no tener los mejores recursos, es una persona que fácilmente, si no está administrada en su corazón, puede correr un riesgo de envanecerse. Abraham fue a liberar a Lot
y Lot, y lo fue a hacer, hermano, con 318 hombres que no eran guerreros, no, eran ganaderos la mayoría de ellos y agricultores, hermano, porque Abraham tenía ganado. Y ahora resulta que obtiene la batalla, viene de regreso, diezma con Abraham, diezma con Melquisedec, el hermano, lo bendice Melquisedec, le empiezan a salir bien las cosas a Abraham. Pero había una frustración en él y esa frustración no lo dejaba ser totalmente libre para que se manifestara la altivez en plenitud, hermano, porque esa frustración él la expresa en el capítulo 15 diciendo: Señor, pero mira, tú me has enriquecido, yo sé que tú me has bendecido, mira todo lo que has adquirido, pero no tengo un heredero. Mira, el que me va a heredar es este Damaseno, es este Eliezer, es este que es una buena persona, pero solo es mi mayordomo. ¿No? Y entonces Dios le habló y le dijo: no, el que te va a heredar es uno nacido en tu casa, de tus entrañas, ese es el que te va a heredar. Hermano, pero ahí estaba siendo ministrado Abraham. Dios constantemente lo ministra, esta frustración. De alguna manera, mire, esa frustración limitaba, hermano, que se manifestara en plenitud la altivez, el envanecimiento que había en Abraham. Pero resulta que cuando nace su hijo, él vio que ya no tenía ninguna frustración, ninguna limitación. Y entonces, hermano, se dedicó más a su hijo y se olvidó a Dios. Y entonces viene la mayor humillación. Toma a ese hijo al que amas y sacrifican. Señor, pero si tanto esperé, 25 años esperando este muchacho y ahora pides que yo te lo entregue. Sí, Abraham, porque ahora que ya no tienes limitación, ahora sentiste que tú lo puedes todo, ahora te sientes autosuficiente y te olvidas que yo fui el que te di a tu hijo. A la mano, qué tremendo. Es decir, que hay cosas que vienen a ser una especie de tapa para que se manifieste en plenitud algunas deficiencias, algunas debilidades que hay en nuestra alma y que tienen que ser ministradas, porque si no son ministradas, hermano, y que fue lo que pasó con Abraham, al no ser ministradas y ahora vino, le quitaron la tapa, hermano, se manifestó en plenitud hasta que Dios lo tuvo que llamar al orden, hermano, y eso fue terrible, eso fue algo, hermano, que yo me imagino que Abraham dirá: eso no se lo deseo ni al peor de mis enemigos que pase por esa situación, porque claro, nosotros lo vemos todo espiritualmente, pero tenemos que ir a la historia física, como se lo he dicho en muchas oportunidades, tenemos que ir a la historia literal, a lo que pasó realmente ahí, no tanto espiritualizar de que Abraham es figura del Padre. Sí, eso es cierto y es una gran realidad, pero hermano, lo literal también sucedió, no vamos a creer que lo literal no sucedió. La Biblia no son historias ficticias, son realidades. Entonces tenemos que ver, hermano, lo que estaba pasando con Abraham. Entonces ahora la pregunta es: ¿por qué no te ministras? Porque fíjese que, hermano, y aquí, ay Dios mío, es que a veces yo pienso algo, y como lo he estado tratando de corregir, es que a veces dejo muchas frases inconclusas, ¿verdad? Porque, hermano, realmente lo que sucedió con Abraham es que él necesitaba ser ministrado en uno de los altares. Fíjese que él estableció un altar. Dice, hermano, que tenía, lo voy a parafrasear de esta manera: al frente tenía Betel, que es la casa de Dios, y atrás tenía Jai, y en medio él estableció el altar. Pero Jai es el símbolo de nuestro pasado. Hermano, Jai es el símbolo, de hecho, Jai significa, hermano, escombros, es decir, cosas del pasado, cosas que ya dejamos. Entonces él ahora va hacia la casa de Dios, pero no se ministra entonces adecuadamente, a pesar de que estuvo 2 veces en ese lugar. Y hermano, entonces quiere decir que la administración, él no se liberó plenamente de aquello. Él no se liberó totalmente. Y ahora resulta que le está afectando, porque cuando tiene a su hijo, le quitaron la tapa, como bien le decía, a lo que es la altivez, y se envanece él. Ahora tiene un hijo, se pone a hacer un banquete por su hijo y todo. Pero hermano, había una situación. Entonces,
el temor a Dios nos ayuda a pelear en contra de esas cosas que aún necesitan ser ministradas en nuestra alma. Hermano, por eso si Dios te bendice sin que tú te ministres adecuadamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces el envanecimiento va a venir y el trato de ese envanecimiento también va a venir, porque el envanecimiento se va a soltar, pero entonces viene el trato de parte del Señor. Por eso es que Dios detuvo a Israel en la entrada a la tierra prometida y ahí los detuvo, hermano, y ahí celebraron Santa Cena, ahí se tuvieron que circuncidar, ahí pasaron varias situaciones realmente, hermano, pero el problema, hermano, es que ellos no recibieron la administración. Entonces, mire, Dios le dijo a los israelitas, deténganse aquí, van a entrar a una tierra buena. Van a ver cosas tremendas, porque esta tierra es una tierra especial. Esta no es cualquier tierra, es la mejor de las tierras que yo les pude haber escogido a ustedes. Pero el problema es que ahí adentro van a ser muy prósperos. Y si ustedes se olvidan de que yo soy el que doy el poder para hacer las riquezas, entonces me van a volver la espalda. Eso lo estoy interpretando. Me van a volver la espalda. Y eso fue lo que pasó con Abraham, que él tenía que haberse ministrado en esas dos oportunidades que él llegó a ese mismo altar. Él tenía que haber sido ministrado. Él tenía que haber sido, hermano, erradicado aquel envanecimiento, porque ahora que viene Isaac, le quitaron la tapa al pomo y entonces, hermano, él se dedica solo a su hijo y andaba luciendo a su hijo. Yo me imagino que lo sacaba a pasear, ¿verdad, hermano? Y era el niño del año, hermano, era tremendo Isaac, hermano, y él se envanecía cuando le decían, ¿y este es tu hijo? Sí, este es mi hijo, y mira, qué hermoso, y todo lo que, y él se sentía muy bien. Pero es que Dios lo quería ministrar antes de que viniera para que esa bendición no le terminara afectando en su vida. Eso fue lo que pasó con aquel otro rey. Me parece que era el rey Ezequías, que dice la Biblia, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina. Entonces, quiere decir, se hizo fuerte, pero es que él cuando era débil no se ministró esa área. Al no ministrarse, cuando vino la bendición de parte de Dios, la prosperidad, que Dios le cumplió todas las cosas, entonces vino envanecimiento. Entonces, por eso es que el Señor, antes de llevarlos a la tierra prometida, los hizo pasar por el desierto, porque una de las cosas, hermano, que tenía que suceder en el desierto, y eso lo dice Deuteronomio capítulo 8, es que le dice el Señor, yo te llevé a ese desierto para humillarte y para probar lo que había en tu corazón. Es decir, tenían que pasar por el proceso de la humillación, y eso es lo que a veces no entendemos. Nos quejamos de los desiertos. ¿Por qué, Señor, estás haciéndome pasar este desierto? Es que te están preparando, porque si no te ministran, si no pasas por ese proceso, cuando venga, hermano, la bendición de parte del Señor, hermano, lo que va a venir es envanecimiento. Perdóneme, pero hermano, eso mismo fue lo que pasó con José, hombre. Y aunque vamos a hablar de José en un momento, pero es una situación, hermano, que Dios estaba trabajando. Entonces yo creo, hermano, que es necesario entender. Mire, yo no deseo los desiertos, no me gustan los desiertos, rechazo los desiertos, reprendo los desiertos. Le digo a Dios que se lleve los desiertos lejos de mi vida. Sin embargo, veo que a veces es necesario pasar por esos desiertos, porque si no paso por esos desiertos, no hay una preparación para lo que viene. Mire, hermano, si la Biblia en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y uno dice, aleluya, gloria a Dios, nada me va a faltar. Y luego empieza a hablar, en lugares de delicados pastos. ¿Qué es lo que no te va a faltar en los lugares de delicados pastos? Pues el pasto, ¿verdad? Hermano, no te va a faltar el alimento. Luego, junto a aguas de reposo, ¿qué no te va a faltar? Pues las aguas, ahí está la provisión. Hermano, me guiará por senderos de justicia. También va a haber justicia, hermano. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Eso ya no te gusta. Eso ya no nos gusta, porque no, yo no quiero pasar por el valle. Sí, vamos hacia la casa del Padre, pero para llegar a la casa del Padre hay que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Entonces ahí es donde nos liberan, ahí es donde Dios arranca de nosotros todas aquellas cosas, hermano, que a Él que no están ajustadas a su perfecta voluntad. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el temor de Dios es una batalla, es un arma poderosa para batallar en contra de todas aquellas cosas que hay en nuestra alma. Y sabe una cosa,
que estas actitudes, estas cosas negativas que hay en nosotros, de alguna manera limitan el aprendizaje del temor a Dios. Por eso es que Abraham lo tuvo que demostrar. No bastó con que él lo aprendiera de otra manera. Tuvo que demostrar que temía a Dios por la actitud que él había tenido cuando recibió a su hijo. Y ahora, hermano, esto es un proceso de humillación por el cual Dios lo pasa. Ahí Dios está trabajando y Dios está ministrando. Entonces yo te quiero decir algo, hermano. Si Dios no ha permitido que todas las promesas que tú tienes se cumplan en tu vida, y al contrario de ver promesas cumplidas has estado pasando por desierto, dale gracias a Dios, porque es mejor que primero te trabaje y tú dile: Señor, ¿para qué permitiste este desierto? ¿Qué me quieres enseñar en este desierto? ¿Qué cosas debo de aprender? Porque si tú aprendes, cuando llegue la bendición de parte del Señor, eso va a ser algo extraordinario, eso va a ser algo maravilloso, hermano, en tu vida y en mi vida. Así que, en el nombre de Jesús, yo te quiero invitar, hermano, a que tú le des gracias a Dios cuando estés pasando momentos de dificultad, porque eso solo es una preparación para lo que viene. Porque de lo contrario, si Dios cumple tus promesas y todavía no ha sido tratado, mira lo que le pasó a Abraham. Es decir, que el temor a Dios era el arma que Dios le había dado para pelear en contra de aquello. Porque, hermano, el temor a Dios, uno de los beneficios es precisamente que nos lleva a nosotros a la humildad. Cuando tenemos temor de Dios, aprendemos a ser humildes. Y aprender a ser humilde, la humildad está íntimamente ligada con la prosperidad que viene de parte del Señor. Así que mire al Padre de las multitudes de pueblos, cómo el Señor lo tuvo que trabajar, cómo el Señor lo tuvo que ministrar. Siempre que Dios te ha escogido para cosas grandes, y que de hecho a todos nos escogió para cosas grandes, siempre, hermano, va a haber un trato de parte de Dios hacia aquellas áreas que puedan ser una limitación para que Dios pueda hacer mayores cosas contigo. Recuérdate, hermano, Dios te llamó para cosas grandes. Y cuando digo cosas grandes, no estoy hablando de cosas materiales solamente. No las estoy excluyendo, pero no estoy hablando específicamente de eso, sino que estoy hablando primariamente de lo espiritual, y como consecuencia viene lo material. Pero ahí tú tienes que entender que hay una preparación, y esa preparación, mientras más rápido la recibas y más rápido aprendas lo que Dios te quiere enseñar, eso te va a catapultar para poder llegar a, hermano, y experimentar esas cosas que Dios ha preparado para tu vida. Abraham tuvo que ser ministrado, Abraham tuvo que ser, y en esa ministración él no aprendió, y por eso lo llevaron a aquel momento difícil, aquel momento angustioso. Yo creo que muchos de nosotros no hubiéramos podido, por lo menos, tal vez estoy diciendo mal. Voy a hablar por mí porque no puedo hablar por usted. Pero, hermano, yo estoy seguro que a mí me hubiese costado mucho poder entregar a mi hijo. No sé qué hubiera pasado. No importa si mi hijo era bien portado o mal portado, hermano, de todas maneras es mi hijo, y me hubiera costado poder entregarlo delante del Señor. Así que Dios tenga de nosotros misericordia. Y no te olvides, los desiertos solo son una preparación para lo que viene, y es mejor llevar el orden adecuado, porque si no llevas el orden adecuado y te bendicen, hermano, antes de ser ministrado, eso te puede afectar, te puede afectar muchísimo. Ok. Entonces, todos los hombres temerosos de Dios, ya debería pasarme, pero déjeme, todos los hombres temerosos de Dios, eso es un arma para batallar en contra de aquellas cosas, hermano, que puedan ser un estorbo para que experimenten lo que es la verdadera prosperidad que viene de parte del Señor. Mire, Nuevo Testamento, Nueva Traducción Viviente, Génesis 42:18. Al tercer día, José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Hermano, otro hombre del cual se dice que era temeroso de Dios. Hermano, pero mire, a este hombre llamado José también tenía un problema muy similar, y por eso lo iba a mencionar, pero me recordé que también lo tenemos aquí. Un caso muy similar al de Abraham.
Usted se recordará que José, cuando tuvo los sueños aquellos, hermano, allá en su casa, tuvo 2 sueños. Y él era, mire, uno sabe cuando no le cae bien a nadie o a alguien, ¿verdad? Uno sabe muy bien, hermano, trata de acercarse y lo ignoran a uno, trata de saludar, le da la mano, bueno, aunque ahora no se puede dar la mano, ¿verdad? Pero usted en el pasado, ¿verdad? Y en el futuro también lo va a hacer, le daba la mano a alguien y lo dejaban así, o hermano, lo ignoraban, o si usted hacía un comentario en una reunión, no lo tomaban en cuenta. Uno sabe muy bien cuando una persona, uno no le es grato, uno lo sabe, hermano. Y José sabía que él no le caía bien a sus hermanos. Hermano, es que José también, como dice aquel dicho, el hijo llorón y la mamá que lo pellizca, hombre. Porque él ya sabía, hermano, que a sus hermanos no le caía bien. Y cuando su papi le compraba, le hacía la túnica de colores, él llegaba con ellos. Ya vieron mi túnica de color. Llegaba, como dicen aquí en Guatemala, o como decimos aquí en Guatemala, a chilerear, a presumir. Él llegaba, hermano, y decía, ya vieron mi túnica de colores, miren qué tremendo. Y a ustedes no les compraron nada, a ustedes, las viejitas. Mire, hermano, entonces nosotros tenemos que cuidarnos de esto, porque en el caso de Abraham, yo miro el envanecimiento. Él no andaba hablando mucho de sí mismo, pero sí había un problema. Era un envanecimiento como solapado que Abraham tenía. Pero en el caso de José no, porque en el caso de José era una autopromoción. Él le gustaba promocionarse. Yo siempre he dicho, y así que si usted ya lo oyó, hermano, permítame que se lo vuelva a repetir, pero yo creo que si José hubiera vivido en este tiempo, él hubiera publicado sus sueños en las redes sociales. Segurísimo lo tengo, hermano, si le hubiera tocado vivir en este tiempo. Ahora entonces, hermano, yo veo que él va con sus hermanos y lo primero es, hermano, es presumir de la túnica que su padre le había hecho, le había comprado, como sea, hermano. Y eso fue tremendo, sus hermanos lo odiaban. Vaya, y después de eso, cuando ya tenía 17 años, inmaduro, porque a los 17 años todavía se es inmaduro. José les llega a contar a los sueños sabiendo que les caía mal, sabiendo que no lo llevaban, sabiendo que lo miraban así, hermano, de una forma incorrecta. Él llega y les empieza a contar los sueños a sus hermanos. Perdónenme, hermano, pero eso no era correcto de parte de José. Pero Dios lo estaba viendo todo. Dios sí lo había escogido para cosas grandes. Si nosotros nos anticipamos al tiempo y vamos a Génesis 49, cuando Jacob bendice a José, usted mira cómo lo bendice con las bendiciones de arriba, con las bendiciones, hasta bendiciones del abismo le da, hermano, todas estas bendiciones de los collados eternos, de las montañas y de todo, hermano, de las grosuras de aquí y de allá, caigan sobre la cabeza del consagrado del Señor. ¿Y quién era el consagrado? José, hermano. Y a él le tocó, su arco se mantuvo firme, pero siempre fue atacado por los arqueros. ¿Y quiénes eran los arqueros? Sus propios hermanos. Pero sabe una cosa, como lo hemos repetido en otras oportunidades, que en la injusticia que los hombres le estaban haciendo, la justicia de Dios se estaba manifestando. ¿Por qué? Porque le estaba quitando el que le gustara, hermano, la autopromoción. Él le gustaba promocionarse. Yo le aseguro que José hubiera sacado una túnica de colores en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, hubiera sacado su túnica de colores. Mi papi me la compró y saber ni qué cosas hubiera puesto. Hermano, allí estaba él. Y vaya, y aparte de todo, que era un hombre que todo lo que hacía le salía bien, hermano. Era tremendo, lo bendecía el Señor, tenía la unción, el respaldo de parte del Señor. Y ahora él, hermano, cuando Dios ve que se está autopromocionando, dijo, no, sí voy a cumplir mi propósito en él, pero le voy a enseñar que eso no es correcto. Y entonces cuando su padre, un día que sus hermanos se habían ido a pastar las ovejas un poco lejos, entonces su padre lo mandó para ver cómo estaban sus hermanos. Ve y tráeme informes de cómo están tus hermanos. Y él se fue, y cuando los hermanos lo vieron solo, dijeron,
Yo digo que han de haber pensado en aquel versículo que usted repite mucho, ¿verdad? Que dice que Dios tarda pero no olvida. Hermano, y ellos han de haber dicho, aleluya, el Dios tarda pero no olvida. Ahora es cuando, ahora sí lo agarramos. Y lo primero, fíjese, lo primero que hicieron fue arrebatarle la túnica. Entonces sí tenían problemas con la túnica. Porque José siempre les hacía ver que esa era la túnica que su padre le había dado. Y entonces se la arrebatan, la manchan con sangre de cabrito, hermano, y se la mandan incluso a su padre. Pero a él lo meten en una cisterna. Claro, si usted lo ve desde el punto de vista, era injusto. Sí, era injusto porque él no había hecho nada. Pero Dios estaba tratando en él la autopromoción. Dios estaba radicando. Si Dios lo llevaba hacia el cumplimiento de un propósito, Dios lo llevaba hacia el cumplimiento de su promesa, Dios lo llevaba hacia el cumplimiento de su voluntad. Sí, pero el proceso para llegar ahí fue lo que fue difícil para José. ¿Pero por qué? Porque habían áreas que necesitaban ser ministradas y él tenía el temor de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre, hermano, que conocía. ¿Dónde aprendió el temor a Dios? ¿Usted cree que en Egipto? No, en Egipto no aprendió. Él lo aprendió en la casa de su padre, porque en Egipto no, ni siquiera hablaban de Dios. Y si hablaban en un término muy despectivo, hermano, o lo tenían como otro de sus dioses. No, hermano, él aprendió en la casa. Si él dice, soy temeroso de Dios, ¿dónde lo aprendió? Con su padre. Pero el aprendizaje del temor no solo es algo teórico, sino que tiene que llevarse a la práctica. Ahora el temor de Dios, él está batallando como un primogénito, porque aquí le tengo que decir algo. Todos los hombres que la Biblia dice que son temerosos de Dios, se vuelven primogénitos, aunque literalmente no lo han sido. Se vuelven primogénitos. ¿Por qué? Porque el temor a Dios, hermano, es el principio, es el primogénito de la sabiduría. Entonces eso nos convierte a nosotros también en primogénitos. Aleluya. Y entonces tenemos esa herramienta para batallar. A pesar de todo, el temor a Dios, hermano, es el común denominador de estos hombres que alcanzaron cosas tremendas, cosas grandes. Claro, no de todos los que alcanzaron cosas grandes la Biblia dice que sean temerosos, pero cuando vemos sus vidas nos damos cuenta de que sí lo eran. Entonces, continuemos con José. Entonces le quitan la túnica, pero lo dejan en la cisterna. Y al dejarlo en la cisterna, hermano, ahí lo que está sucediendo, lo que está pasando, hermano, es que Dios está trabajando con José. Pero él, como era temeroso, mire, algo que sí hizo, José nunca atribuyó despropósito a Dios, entendió que Dios lo estaba trabajando. Entendió que Dios estaba obrando en su vida, entendió que Dios estaba ministrando su vida y que Dios lo que estaba haciendo es arrancándole todo. Es que mire, hermano, adelantémonos estoy hablando del capítulo 37, 37 y 39, por ahí, 37 de Génesis. Adelantémonos al capítulo 40. Hermano, en 4 capítulos, que ahí en 4 capítulos pasaron 3 o 4 capítulos, pasaron tantas cosas, ¿verdad? Pero mire hasta dónde llegó José a ser gobernante de toda la tierra de Egipto. ¿Hasta dónde lo iba a poner Dios? Sí, pero para ponerlo ahí lo tenía que ministrar. Vaya, hermano, pasó por el proceso de la cisterna. Mire, ahí fue tremendo. Luego lo vendieron a los madianitas, a los ismaelitas, es decir, a sus enemigos se los vendieron. Solo ahí, hermano, le quitaron la túnica, luego lo metieron en la cisterna, lo vendieron a los enemigos, hermano. Luego los enemigos lo vendieron en el mercado de esclavos, lo fueron a vender, ahí lo compró, no sé si la mujer de Potifar desde ahí le empezó a echar el ojo o fue Potifar, no sé quién, pero la cosa es que, hermano, llega a la casa de Potifar y ahí le empieza a ir bien. Y cuando le está yendo bien en la casa de Potifar, otra vez volvió a aflorar aquello porque Dios lo bendecía. Entonces Dios lo estaba probando. Es como aquel niñito, hermano, que le están enseñando a caminar y el padre o la madre lo sueltan un poquitito para ver si ya puede, pero le ponen las manos ahí alrededor y entonces lo sueltan para ver si ya da sus 2 o 3 pasitos, o como el perrito que siempre lo cargan con la cadena, hermano, y de repente lo sueltan y el perrito ya no quiere regresar, entonces dicen, no, siempre hay que mantenerlo con cadena. Pues de alguna manera Dios eso estaba haciendo con José, perdone los ejemplos, pero hermano, le estaba soltando un poquitito y lo soltaba un poquito, y cuando era
prosperaba, se le salía un poco a José, otra vez la autopromoción. No, todavía falta, decía el Señor. Todavía, y si lo pongo en el trono, ¿cómo va a ser este hombre? Así que no, hermano. Y entonces pasa lo que usted y yo sabemos, que la esposa de Potifar lo acusa, lo llevan a la cisterna, lo llevan a la cárcel, y ahí estuvo otro tiempo, que nosotros decimos siempre 13 años, porque la última vez que se relata de la edad de José tenía 17, pero ahí estaba en la casa de su padre. Pero luego pasaron varias cosas, llegó a la casa de Potifar, es decir, que ahí pudieron haber pasado 1, 2 o 3 años, no sé cuántos, hermano, o más inclusive. Es decir, que estuvo, por lo menos estuvo unos sus 10, 12, por ahí, hermano, 14 años, no sé, en la cárcel. Estuvo metido en la cárcel y ahí estuvo trabajando el Señor con él, quitándolo. Vaya, y llega a la cárcel y le va bien en la cárcel, otra vez, y otra vez, y fíjese, todavía en la cárcel, hermano, después, ya cuando le faltaban 2 años para poder salir de la cárcel, él interpretó los sueños del copero y el panadero, y cuando los interpretó, entonces le dijo, acuérdense de mí cuando estén en Faraón. Y Dios le dijo, tú piensas que estás injustamente en la cárcel, tú piensas que estás aquí porque los hombres, no, fui yo el que te mandé, pero todavía te faltan 2 años, porque veo que todavía no se ha erradicado de ti esa autopromoción. Así que espérate 2 años. Y cuando llegaron los 2 años, entonces Faraón tuvo un sueño y todo lo que usted ya sabe, y fue puesto como jefe. El punto, como cabeza, como padre de Faraón, el punto es, hermano, que este hombre era temeroso de Dios, pero había una deficiencia. Por eso es que nosotros vemos a aquel otro hombre. Ese no lo puse aquí entrelistado porque no tiene nombre, aunque tal vez de repente lo ponga, no sé, hermano. Pero mire, aquel otro hombre que era el esposo de aquella viuda que la dejó endeudada. Y uno dice, era temeroso de Dios y la dejó endeudada. ¿Cómo así? Sí, es que el temor a Dios no significa que ya todo está bien. No, el temor a Dios es un arma que te dan para batallar incluso en contra de situaciones que todavía necesitamos ministrar en nuestra vida, erradicarlas de nuestro corazón, hermano. Por eso es que el temor a Dios es algo tan precioso y que es el principio y es el final a la vez, porque es el principio de la sabiduría, pero también viene a convertirse en una especie de sello. Cuando alguien ya alcanzó la plenitud del temor a Dios, entonces lo sellan, porque ahí la Biblia dice que en el temor a Dios se perfecciona la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Así que, hermano, José está siendo ministrado. Pero él aquí, a estas alturas, ya aprendió. Porque mire, si Dios no trabaja con José durante todo ese tiempo, el día que él se hubiera encontrado con sus hermanos, hermano, mire, los hubiera hecho, si él era el jefe, hasta los hubiera podido matar. Sin embargo, Dios ya había ministrado su corazón, y aunque todavía quisieron aflorar algunas cositas que por ahí vemos cuando ya analizamos un poco más despacio, hermano, la vida de José, pero él ya había superado la mayoría de situaciones. Entonces aquí yo te tengo que decir, hermano, mire, la Biblia dice, el nombre José significa que él añada. Significa que el Señor te levanta, el Señor que te levanta. Significa varias cosas, y solo significados positivos, hermano. Cuando usted mira inclusive el nombre José ya en el original hebreo. Ay, Dios mío, si ahí nos podríamos quedar. Hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que decir con relación a José desde este punto de vista. Pero el problema es que hombres escogidos para cosas grandes, pero con debilidad. Pero entonces, hermanos, se llenaron del temor a Dios, y al llenarse del temor a Dios, eso hizo que estos hombres fueran ministrados, porque tuvieron un arma con que batallar. El problema de mucha gente, hermano, es que sabe que tiene debilidades, pero no aprenden el temor a Dios, y al no aprender el temor a Dios, no tienen una herramienta con que batallar en contra de aquellas cosas que los están deteniendo, que no los dejan avanzar, que no los dejan desarrollarse. Aleluya. Bueno, veamos otro, hermano, porque dan ganas de quedarse en cada uno de estos, ¿verdad? Pero avancemos un poquitito, hermano. Entonces, mire cómo estos hombres pudieron vencer estas cosas. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 3. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Hermano, sabe que Abdías
significa el que sirve al Señor. El que sirve al Señor. Mire dónde se manifestó el temor. Digamos, lo voy a regresar un poquitito ahorita, hermanos, solo para hacer un pequeño resumen así y recoger un par de espiguitas. ¿Cómo se manifestó el temor a Dios en Abraham? Con la fe. Ahí el temor a Dios potencializó la fe. ¿Cómo se manifestó el temor a Dios en el caso, hermano, de José? ¿Cómo se manifestó? ¿Y qué fue lo que potencializó? Que nunca le atribuyó despropósitos a Dios. Entendió bien que era un trato de parte de Dios, porque usted no lo ve quejándose, hermano, cuando sus hermanos lo echaron en la cisterna, le robaron la túnica de colores, hermano, lo vendieron, cuando llegó a la cárcel. Usted no ve, por lo menos no registra la Biblia, que José se estuviera quejando. Es decir, que él entendió que había un propósito de Dios en esos tratos y eso vino a potencializar para que él pudiera vencer aquellas cosas. Pero en el caso de Abdías, ¿dónde se potencializó el temor a Dios? En su servicio, en su servicio. Mire, hermano, yo ahora en este tiempo, pues que estamos ya regresando prácticamente, ¿verdad? Porque ya empezamos a hacer algunos servicios presenciales. Pero yo me pongo a pensar, y todos aquellos hermanos, porque, perdón, voy a ponerle pausa, y todos aquellos hermanos, pausa, me pongo a pensar en mí mismo, como yo no dejé de servir durante todo este tiempo, sino seguir sirviendo, hermano, porque al contrario, más prédicas, más mensajes y gloria a Dios, y ahora que son presenciales me quieren reducir, y, no hombre, es que ya solo tantos cultos y yo quiero seguir predicando. Entonces hagamos unos presenciales y otros virtuales, les digo yo, pero yo quiero seguir predicando. Bueno, el punto es ese, recuérdese. Y entonces me pongo a pensar, quito la pausa, todos aquellos hermanos, quitémosle la pausa, que ahora van a regresar a su servicio. ¿Será que lo extrañaron? ¿Será que dijeron, me hizo falta, yo anhelo volver a servir? ¿O será, hermano, que algunos hermanos van a decir, ay, gracias a Dios tuve mi año sabático? No, solo fueron 7 meses, no fue año. Faltaron 5 meses para el año sabático. Pero, hermano, ¿no será que a veces nosotros, hermano, el temor a Dios no viene a potencializar nuestro servicio para el Señor? Porque esa fue el arma que utilizó Abdías. Claro, el arma era el temor a Dios, pero vino a potencializar lo que era el servicio para Dios. Y aquel hombre, dice, era temeroso en gran manera al Señor. Y entonces, mire, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Porque se dio cuenta, como era temeroso de Dios, se dio cuenta que esta Jezabel, y perdón que diga pero a ella sí se le puede decir así, esta Jezabel, hermano, estaba matando a los profetas, y Acab, su marido, y hermano, no decía nada. Y como él era temeroso de Dios, se dio cuenta que estos hombres, hermano, eran siervos de Dios, entonces los empezó a esconder de 50 en 50. Porque Jezabel andaba acabando a los profetas, el mover profeta. Jezabel es uno de los enemigos más grandes que tiene el movimiento profético, hermano. Y entonces, como Abdías se dio cuenta y era temeroso, una forma de servir fue esconder, fue ahí en cuevas, fue a buscar cuevas y fue a esconder, hermano, a los profetas, y ahí les llevaba comida. Mire, de la misma comida que tenía de Jezabel, alimentaba a los profetas. No que fuera mala comida, sino que de ahí mismo los iba y los alimentaba y los alimentaba y los alimentaba, y estaba cuidando al ministerio profético, estaba cuidando la palabra de Dios, porque en aquel tiempo no se había escrito mucho, hermano. Entonces era necesario cuidar la palabra del Señor, cuidar, porque Dios le daba mensajes a ciertos profetas, y esa palabra, alguna era para pronunciarla y otra era para escribirla. Entonces ellos tenían que cuidar. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre? Cuidando la palabra, batallando en contra de los enemigos de lo profético, de los enemigos de lo que venía del cielo, de los enemigos de la revelación. Él estaba, pero ¿cómo lo hizo? Con su servicio, con su servicio. Tú no sabes
Hermano, que el servicio que tú tienes, cuando tú tienes temor de Dios y ese temor lo canalizas a través de tu servicio se va a potencializar y Dios te va a utilizar para cosas grandes. Este hombre estaba arriesgando su vida, hermano. Si su jefe inmediato era Acab, pero su otro jefe era Jezabel. Este hombre estaba arriesgando su vida, pero no le importó. Mire, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos arriesgando nuestra vida. Cuando servimos, estamos arriesgando la vida. Pero si tú haces la voluntad de Dios, y este hombre cuidaba, él protegía, hermano, para que aquellos hombres, y hermano, no los distraía, para que aquellos hombres pudieran recibir lo que venía de parte de Dios. No interrumpas, no estorbes a aquellos que reciben cosas de parte de Dios, sino que al contrario, cuida, protege, hermano, y haz que tu servicio, hermano, sea como... Otra vez le pongo pausa. Que tu servicio sea efectivo en el Señor, iba a decir. Ya lo dije. Pero sabes una cosa, a veces uno está como pastor, está estudiando la palabra y entonces de repente ya está en la iglesia y hay un servidor ahí cuidando, hermano, la puerta para que nadie entre de una manera directa con el pastor, sino que siempre sea anunciado, ¿verdad? Y siempre se hace de esa manera. Entonces sabe una cosa, y de repente llega alguien, o el mismo servidor, hermano, llega y dice, pastor, aprovechando que está desocupado, y uno leyendo la palabra, ese no está cuidando el mensaje. Hay gente que no le importa, hermano, pastor, usted me tiene que atender porque fíjese que, pero es que hermano, mire, ahorita nos estamos exponiendo por el COVID, hagámoslo de manera telefónica, o si quiere, pues algo más cerca, lo podemos hacer por Zoom o una videollamada. Y es que mire, pastor, y hermano, no cuidan. Para ellos no importa si el pastor se enferma, porque al final el pastor tiene tanta fe que se puede sanar. No, es que no se trata de eso, hay que cuidar. Eso fue lo que hacía Abdías. Cuidó a los que tenían la palabra, cuidó, hermano, a los que iban a recibir el mensaje profético, el mensaje que venía del cielo. Él los alimentaba abajo y Dios los alimentaba de arriba, hermano. Pero es una función que hizo este hombre, hermano, que cuidó el ministerio profético, guardó el ministerio profético, se preocupó que la palabra. Pero hay personas, hermano, que están sirviendo y está por ejemplo, una profecía en la iglesia y ellos platicando con otro servidor. No, hay que cuidar, hermano, hay que cuidar la palabra que viene del cielo, el pan que desciende de arriba. Tenemos que cuidarlo, hermano, tenemos que atesorarlo y tenemos que pedirle al Señor que tenga de nosotros misericordia. Así que Dios, hermano, este temor que tenía Abdías, hermano, Dios lo alimentaba y ese temor llegó a potencializar su servicio, y su servicio fue efectivo, y no solo efectivo, sino que Dios lo honró, porque aquí vemos, hermano, que este hombre, hermano, su nombre quedó escrito. Era un mayordomo y lo que tenía que hacer es distribuir, hermano, administrar los recursos de su jefe, pero también administraba, hermano, lo profético, porque él también cuidó de aquello profético. Entonces él administró raciones para que cuando llegaran aquellos hombres pudieran tener la provisión y que no tuvieran la pena de andar corriendo donde esconderse, porque Jezabel los quería matar. Este hombre temeroso de Dios se preocupó de que siempre hubiera palabra. Él daba el pan literal y seguramente que Dios le daba el pan espiritual. Él se deleitaba al ver cómo Dios tenía cuidado, alimentando con la palabra, hermano, con el trigo de los cielos, alimentando a aquellos profetas para que siempre pudiera haber un fluir de parte de Dios en lo profético. Esto es tremendo. Hombres temerosos de Dios, pero son primogénitos que batallaron contra algo. En el caso de Abraham, batalló contra la altivez y batalló contra la incredulidad en un momento dado y le tuvo que llegar a creer a Dios. En el caso de José, batalló con los arqueros que lo asaetearon constantemente, sus hermanos y todos aquellos que de alguna manera lo acusaron. Pero, hermano, él batalló contra su autopromoción. En
el caso de Abdías, hermano, pues aquí no se dice mucho de Abdías en el sentido de que no se le miran muchas deficiencias, porque no hay mucho, solo se dice estas frases de él, no se dice mucho. Sin embargo, lo vemos que él batalló en contra de enemigos más externos que internos, porque aquí no estoy diciendo que no los tuviera, sino que aquí vemos, hermano, a Acab y a Jezabel, contra los que él tuvo que batallar para poder mantener aquel grupo de profetas y no era cantidad, porque dice que de 50 en 50 los tenía en las cuevas. Entonces, por lo menos, si dice de 50 en 50, por lo menos podrían ser 100, podrían ser más, pero hermano, yo puedo deducir aquí, por lo menos 100 profetas había, y ahí había, en la cueva estaba la escuela profética, ahí estaba el Señor desarrollando. Así que, hermano, qué importante que nosotros aprendamos que el temor a Dios potencializa aquellas cosas que hemos desarrollado de parte de Dios o aquellas cosas que hemos recibido de parte de Dios en una semilla. En Abraham, como ya le dije, hermano, potencializó lo que es la fe. En el caso de José, potencializó el no atribuir despropósitos a Dios y eso ayudó para que él no se amargara. En el caso de Abdías, potencializó su servicio. En el caso de Abraham, hermano, el temor a Dios vino a ayudarle a vencer el enaltecimiento. En el caso de José, vino a ayudarle a vencer, hermano, la autopromoción. En el caso de Abdías, podría decir, el temor hacia Acab y a Jezabel, hermano, lo pudo vencer. Así que, y eso le ayudó a vencer otras cosas. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este momento. Vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a darle gracias a Él por su infinito amor y misericordia. Yo quiero ministrar esta palabra al corazón suyo, pero antes de eso quiero orar por si hay alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti suplicando grande amor y misericordia sobre, Señor, la vida de aquellos que quieren acercarse a ti con el propósito de aceptarte o de conciliarse. Permite que yo pueda hacer una oración juntamente con ellos. Señor Jesús, reconozco mis faltas, mis equívocos, mis pecados, mis tropiezos, mis negligencias, mis rebeliones. Yo reconozco mis iniquidades, pero también reconozco que tu sangre es suficiente para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Por favor, ayúdame, Señor. Enséñame tú por tu Espíritu Santo. Necesito ser guiado, ser dirigido. Yo hoy vengo reconociendo que tu sacrificio en la cruz es suficiente para el perdón de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Por favor, borra mis pecados y no te acuerdes más de ellos. Échalos al fondo del mar. Señor, opera el milagro del nuevo nacimiento. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, Dios mío, que tu sangre me limpie de toda maldad y que tu manto de perdón, Señor, Dios mío, venga sobre mi vida. Te lo suplico, te lo pido. Señor, por favor, ayúdame a caminar en integridad y en verdad. Por favor, líbrame de toda tentación y de todo mal. Te lo suplico, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, hermano, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Envíanos un mensajito de texto con tus datos para que de esa manera te podamos dar seguimiento. Ahora, pues, hermanos, queremos orar por ustedes. Mire qué importante convertirnos en primogénitos a través del temor a Dios, para que el temor a Dios potencialice todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, hermano, que sean desarrolladas, pero también que erradique por medio de ese temor, porque la Biblia dice que el temor a Jehová es abstenerse del mal. Entonces, a través de ese temor sean erradicadas aquellas cosas contra las cuales nosotros podamos batallar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia agradecido contigo por tu gran bondad y misericordia. Por favor, papadito lindo, yo te pido, yo te suplico, Señor, que tú te manifiestes de una manera especial. Por favor, enséñanos, guíanos, ilumínanos. Padre, tú eres bueno, tú eres grande y maravilloso. Permite que el temor
tuyo, Señor, se establezca, que tengamos la disposición de aprendizaje, de recibirlo como un conocimiento, de atesorarlo y de todas aquellas cosas que ya hemos aprendido en el pasado, hasta el momento de deleitarnos en el temor a Dios, y que ese deleite nos lleve y nos catapulte hasta el punto, Señor, que en el temor tuyo se perfeccione la santidad. Pero Padre, por favor, yo te vengo a pedir también que lo utilicemos como una herramienta para batallar en contra de las cosas externas que puedan ser una oposición para que nosotros alcancemos tu propósito, pero también que el temor se convierta en un arma para batallar en contra, Señor, de las cosas internas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan evolucionar, que no nos dejan, Señor, que podamos ver tus propósitos cumplidos, tus promesas hechas una realidad en nuestra vida. Papito, aquí estamos como hijos tuyos, aquí estamos como siervos tuyos. Por favor, ten misericordia de nuestra vida. Por favor, auxílianos, papito lindo. Te lo suplico, te lo pido, Padre. Por favor, ten misericordia de nuestra vida. Ten misericordia de nuestra vida. Padre del cielo, Padre bendito, Dios maravilloso, Dios poderoso, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por favor, ministranos, Señor. Que aprendamos el temor, que atesoremos el temor, Señor. Que nos deleitemos en el temor. Dios mío, que venga ese conocimiento del temor tuyo y que ahí se manifieste tu gloria en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde y qué bueno que estamos en esta administración. Nos vemos primeramente, Dios, en la próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.